vamos a trabajar con función racional. Llamamos función racional a toda función cuya fórmula es un cociente de polinomios. F de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x, 2x cuadrado menos 4x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Entonces, tenemos que considerar aquellos valores que hacen que el denominador nos dé 0, porque recordemos que no podemos dividir por 0. Entonces, es posible que en ese o esos valores tengamos una asíntota vertical. Recordemos la definición. Una recta vertical x igual k se llama asíntota vertical de una función f de x si k no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Y a medida que x toma valores cada vez más cercanos a k, f de x, la función, tiende a infinito. Entonces, si nosotros queremos saber qué valores tenemos que excluir del dominio, lo primero que vamos a hacer es fijarnos para qué valor el denominador nos da 0. Decimos que el denominador no puede ser 0. Resolvemos la ecuación y llegamos a que los valores que hacen que el denominador nos dé 0 son 3 y menos 3. Entonces, x no puede tomar esos valores, ¿sí? El dominio van a ser todos los reales menos el 3 y el menos 3. Entonces, es posible que en esos dos valores tengamos una asíntota vertical. Entonces, para calcular estas asíntotas, lo que vamos a hacer es calcular el límite de x tendiendo a 3. Recordemos que para resolver este límite, lo primero que vamos a hacer es reemplazar a la x por el valor al cual tiende y llegamos a que nos queda 3 sobre 0. Recordemos que este límite tiende a infinito. Esto quiere decir que vamos a tener una asíntota vertical en x igual 3. De igual manera, vamos a calcular el límite tendiendo x a menos 3. Reemplazamos, resolvemos el límite y llegamos a que nos queda 27 sobre 0. Entonces, este límite tiende a infinito. Esto nos está indicando que vamos a tener una asíntota vertical en x igual menos 3. Ahora, estas funciones van a tener, es posible que tengan una asíntota horizontal, ¿sí? Veamos la definición. Una recta horizontal y igual k es una asíntota horizontal de una función f de x si a medida que el módulo de x aumenta, f de x se acerca a k. Entonces, tenemos que ver qué pasa cuando x toma valores que son muy grandes o muy chicos. O sea, lo que vamos a hacer es calcular el límite de x tendiendo a infinito. Resolvemos este límite y este límite nos da 2, ¿sí? Recuerden acá que cuando vayamos a resolver este límite nos va a quedar una indeterminación infinito sobre infinito y hay que salvar esta indeterminación. Luego de salvar esta indeterminación nos da que este límite tiende a 2, ¿sí? No se olviden de verificar este límite. Esto nos está indicando que vamos a tener una asíntota horizontal en y igual 2. Para poder graficar, lo que vamos a necesitar es las asíntotas que ya las encontramos y vamos a buscar las intersecciones con los ejes. O sea, una de las intersecciones es la ordenada al origen. Para encontrar la ordenada al origen, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por 0. Al reemplazar a x por 0, llegamos a que la ordenada al origen es igual a 1/3. Vamos a calcular las raíces. En este caso, para calcular las raíces de esta función racional, vamos a igualar a 0 la función. Vamos a despejar x. Tengan en cuenta que vamos a pasar primero el denominador multiplicando. Al multiplicar el denominador por 0 nos va a dar 0 y llegamos a que 0 es igual a 2x cuadrado menos 4x menos 3. Para poder resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, vamos a tener que aplicar, por ejemplo, la fórmula resolvente. Luego de aplicar la fórmula resolvente, llegamos a que las raíces son aproximadamente menos 0,58 y 2,58. No te olvides de verificar, ¿sí?, con la fórmula resolvente que estos dos valores son las raíces. Entonces, para graficar, lo primero que vamos a hacer es marcamos las dos asíntotas verticales. Recuerden que teníamos una asíntota vertical en menos 3, una asíntota vertical en 3 y la asíntota horizontal en y igual 2. Luego, lo que vamos a hacer es marcar las intersecciones con los ejes. Teníamos la ordenada al origen, que es 1/3, una de las raíces menos 0,58 y la otra raíz 2,58. Entonces,
Podemos hacer un gráfico aproximado de esta función uniendo estos puntos. Recuerden que siempre el gráfico se va a ir acercando a las asíntotas sin tocarlas. Entonces, podríamos determinar la curva en este sector. Ahora, para poder encontrar qué pasa a la izquierda de la asíntota vertical, menos 3, y a la derecha de la otra asíntota vertical, 3, podemos armar una tabla de valores. Fíjense en que acá hay valores que están a la izquierda del menos 3 y a la derecha de 3. Recuerden que cuando vamos a completar esta tabla, vamos reemplazando a x por los valores que seleccionamos. Al ubicar estos puntos de la tabla, nos queda este gráfico aproximado, ¿sí? Como les dije antes, recuerden que el gráfico siempre se va a acercar a las asíntotas sin tocarlo, entonces nos queda esta curva. Y al unir los puntos de esta tabla nos queda determinado que de la asíntota vertical hacia la derecha nos queda esta curva, ¿sí? Y de la asíntota vertical menos 3 hacia la izquierda nos queda esta curva. Recuerden que cuando vayamos a graficar estas funciones hacemos un gráfico aproximado, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores de las intersecciones con los ejes y los puntos que encontramos de la tabla de valores.